¿Cree usted que el pacto económico sirva para controlar el alza injustificada de precios? Esta es la pregunta que está en la opinión pública desde el lunes pasado, cuando el presidente, la cúpula empresarial y los sindicatos anunciaron un acuerdo económico para proteger la economía familiar, que sin embargo no fue firmado por la Coparmex ni tampoco por los gobernadores de los estados. La Coparmex incluso está ofreciendo un nuevo planteamiento económico desligado, dice, de tintes políticos, para que en efecto puedan llegarse a esos objetivos que en su opinión no contiene el plan gubernamental. Y los gobernadores han dicho que los deberían de haber tomado en cuenta, que no conocieron el documento y por supuesto ellos son soberanos dentro de sus estados, y buena parte también de la aplicación de este plan tendría que pasar por municipios y por estados. De eso vamos a hablar hoy, de esa pregunta, o la respuesta a esa pregunta es la que vamos a buscar en el debate de hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía y le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Mándeme sus comentarios para conocer sus puntos de vista, sus críticas y responderlas. Acompáñenme antes a ver unos datos de contexto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. El Acuerdo para la Protección de la Familia nació sin los consensos suficientes y cada vez mayores dudas sobre su capacidad para contener la escalada injustificada de precios como consecuencia del gasolinazo. El pasado lunes, el presidente Peña Nieto, líderes sindicales y la cúpula empresarial anunciaron un pacto para proteger la economía de las familias que, sin embargo, no fue suscrito por actores fundamentales como los gobernadores y la patronal. Las críticas se han sucedido desde entonces para considerarse que el documento carece de objetivos claros, metas y medidas concretas para controlar la inflación o garantizar el abasto ante la escalada de precios que puede traer la caída del peso y el gasolinazo. A pesar de ello, la patronal llamó a hacer un pacto económico sin sesgos políticos o electorales para enfrentar la desaceleración de la economía y atemperar los efectos de la carestía. El pacto recuerda los antiguos acuerdos cupulares entre sectores corporativos de los años 80 y 90 que permitieron bajar la inflación, junto con la política de las privatizaciones y liberalización económica de los últimos 30 años bajo el motor del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué los problemas del pacto para funcionar desde el inicio? ¿Cuáles son las dificultades para construir consensos? ¿Podrá funcionar? Posiciones. 1. De acuerdo con una encuesta de Reforma, 83% no confía en el acuerdo para la protección de la economía familiar, mientras que el 16% mucho o algo. 2. Coparmex llama a hacer un pacto económico sin tintes políticos, pide cese a aumentos subsecuentes a gasolinas y verdaderos recortes al gasto público, convoca a Coparmex a un acuerdo económico sin objetivos políticos. 3. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, consideró que el pacto económico presentado por el presidente Peña no funcionará si antes no se resuelven los problemas de impunidad, corrupción e inseguridad que están presentes en el país y que impiden lograr un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto. 4. Miguel Ángel Mancera propuso homologar los salarios de los secretarios federales con los de la ciudad, que los altos funcionarios del gobierno federal ganen lo mismo que ganamos aquí. Dijo que el acuerdo económico de Peña solo son buenas intenciones. 5. Cuauhtémoc Cárdenas dijo que el acuerdo para el fortalecimiento económico y protección de la economía familiar anunciado por la Presidencia de la República no resuelve la situación actual del país. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Vamos a entrarle a un tema que a usted le importa, porque se reflejará de una u otra manera en su poder adquisitivo, en su bolsillo, y es el acuerdo, el pacto económico que el pasado lunes anunció el presidente de la República para proteger la economía familiar, y que básicamente busca tratar de controlar el alza injustificada o indiscriminada de precios una vez que se ha producido esta alza del precio de la gasolina, el llamado gasolinazo, el primer día de este año. Para entrar a responder esta pregunta,
que se viene haciendo a lo largo de la semana. Hoy incluso un diario de circulación nacional, como habrá visto, preguntaba si creían que podía servir este acuerdo para contener el alza de precios, y la mayoría de las respuestas, 86%, pensaban que no serviría o que sería insuficiente para garantizar ese objetivo, contra un 16% que pensaba que mucho o algo. En cualquier caso, vamos a meternos para tratar de desmenuzar un poco qué es lo que se necesita para lograr ese objetivo, y si las condiciones actuales, incluso las propias ausencias que se produjeron cuando se presentó el pacto, dan para poder garantizar ese objetivo. Me da mucho gusto que esté conmigo Sony Villa, como siempre. Sony, un placer tenerte. Un placer estar aquí con ustedes, José. Del centro, siempre me equivoco, Centro de Estudio para... Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Económico y Presupuestaria. Así es. Pues gracias como siempre. No nos habíamos visto desde que estábamos en las anteriores. En las anteriores instalaciones, que les quedaron muy bien, por cierto. Excelente. Pues me imagino que estás preocupada, y la pregunta que estamos tratando de posicionar en este programa, me imagino que es la misma que ustedes están haciendo, y es que ¿crees que haya la posibilidad, las condiciones y los instrumentos institucionales, políticos y de concertación para garantizar que en efecto no haya un incremento de los precios? Bueno, José, tenemos que entender que tenemos ahora un país distinto al que se tenía en los 80, ¿no? Porque eso, muchos de los analistas lo que están planteando es que, pues bueno, se presentan las mismas variables macroeconómicas, puede haber, algunos apuestan a que puede haber una hiperinflación, lo cual pues no necesariamente tiene que ser, pero para eso tenemos que pensar que tenemos un país distinto del que teníamos antes. Por ejemplo, ahora tenemos un tipo de cambio libre, ahora se tiene la liberalización del precio de las gasolinas, que es el gran cambio que existe ahora. Y pues bueno, también no tenemos los niveles de deuda que se tenían antes, que también ese es un tema muy preocupante, y entender que no solamente se trata del problema que tiene el gobierno federal, porque no solamente es una cosa de gobierno federal, sino es una cosa de sector público, en donde no solamente participa el presidente, sino también participan todos los gobernadores, participa Pemex, participa CFE, participa el INPE, participa el ISSSTE, y participan todos los otros órganos autónomos que no se han puesto dentro de los lineamientos que se están haciendo en los dichosos pactos. Y esto ha pasado desde el inicio, desde el Pacto por México, pues bueno, cada quien se dejó a la libertad, a los poderes, pero si reconocemos el gran pastel, pues vamos a ver que el gobierno federal, dice, los ramos administrativos, es decir, las secretarías de Estado, pues solamente tienen una cuarta parte del pastel. Y hay que entender que este problema no solamente es macroeconómico, no solamente es por los mecanismos internacionales que se han dado, por Trump, por el Brexit, por como le quieras usted llamar. Tenemos un problema fiscal que tarde o temprano vamos a tener que abordar. Y bueno, en el 2018 esperemos que ese sea el tema a exigir. ¿Cuáles dirías, antes de remontarnos y hacer comparaciones con pactos anteriores, pero hoy por hoy, cuáles dirías que tendrían que ser algunos de los instrumentos indispensables para que en efecto pudieras lograr contener una alza injustificada de precios o, impedir que se desate una espiral de carestía? Claro, bueno, cuando le apuestas a una economía de libre mercado, controlar el precio no es un mecanismo que vaya de acuerdo al libre mercado, ¿verdad? Y por lo tanto, pues bueno, para eso está el gobierno, para poder aliviar distintos mecanismos que puedan afectar la economía. Y eso es lo que por eso intentó convocar el presidente Peña Nieto a toda la Coparmex, porque a fin de cuentas ellos son los que pueden vigilar a los sectores productivos, a los empresarios, etcétera. Sin embargo, pues bueno, también es muy difícil vigilar al señor de la tiendita, ¿verdad? Que le puede subir 5 pesos a cualquier producto justificando con el incremento del precio del petróleo. Eso es muy difícil de controlar, y sobre todo en una economía que le estás apostando al libre mercado. A ver, eso es difícil de controlar, pero hay otra parte que también me preocupa mucho, que es, no solamente es un problema quizá de supervisión, como acabas de señalar, hay casos en los que, a pesar de estar en una economía de libre mercado, se producen fenómenos como el acaparamiento o como el ocultamiento
o exacto, o el guardado de productos para especular, y eso produce enorme desabasto. Y el desabasto te distorsiona el mercado y te eleva los precios. Sí, claro, pues bueno, ese es un gran problema que hay que vigilar, pero eso es un tema de vigilancia. No es un tema de que los precios haya una oferta y demanda. Obviamente, pues bueno, los sectores productivos tienen que poner de su parte para poder controlar la economía y para eso necesitas una regulación. Sin embargo, pues bueno, dentro del acuerdo no todo está perdido, existen otras medidas que creo que le pueden salir bien al gobierno, como esta de la captación de capitales extranjeros. Hay una, tal vez sin querer queriendo les puede salir muy bien, pero bueno, no necesariamente controlar todos los precios de todos los mercados, porque eso en un libre comercio no lo puedes hacer. Mariana Campos, muchas gracias por llegar. Mariana Campos, de México Evalúa. Sé que hay un tráfico ahí espantoso, pero bueno. Sí, a todo, pero bueno, aquí estamos. Oye, quiero arrancar contigo con la misma pregunta que empezaba con Sony. Creo que hoy lo que todo el mundo, los mexicanos estamos pensando o preguntándonos respecto de la situación económica y después de la presentación que hizo el gobierno del pacto económico el lunes pasado es si existen las condiciones, los mecanismos para lograr que en efecto logre uno de sus objetivos centrales, que es evitar el incremento indiscriminado o injustificado de precios. ¿Tú crees que existen las condiciones que puede lograr o garantizar ese objetivo o no? Bueno, yo creo que garantizarlo no se puede, no tiene el control de esas variables nadie, ¿no? Incluso los empresarios pues tendrán de su propio negocio, pero pues no controlan todos los sectores tampoco. Entonces yo creo que hay como una añoranza de ese pacto que se dio en los años 80, ¿no? Cuando hubieron estas hiperinflaciones. Yo lo sentí como una añoranza. En realidad creo que me parece que esté bien que haya una mesa, que se coordinen, que pueda haber buena comunicación, que en el momento en que empiecen a haber alzas de precios se vean la manera en la que esto puede, no sé, suavizarse, pero no puede tener el control de estas variables. En ese sentido coincido con Suni, aunque creo que hay muchas otras cosas que puede hacer el gobierno. ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, hacer un buen uso de estos impuestos que va a recibir del IEPS. Me parece que ahí tendría que copiar las prácticas completas sobre el cobro de estos impuestos, que no solo implica cobrarlos, sino también gastarlos bien. Y en otros países estos impuestos están directamente relacionados al financiamiento de transporte público, por ejemplo. En Estados Unidos hay un fondo que viene financiando desde hace muchísimas décadas la ampliación de carreteras, mantenimiento de carreteras, así como proyectos de transporte sustentable, ¿no? Entonces aquí lo que hace falta es esa propuesta. Por ahí habló de una estrategia de transporte, pero es algo muy general y a mí me parece que hay que empezar estas estrategias que tienen más sentido, bajarlas a acciones específicas, a proyectos específicos, que además participe la sociedad en monitorear, porque, bueno, ya sabemos a veces en qué terminan muchos de estos proyectos. Bueno, sin duda. ¿Y cómo ven en ese mismo contexto? Ok, de acuerdo, nadie puede tener, y mucho menos solo el gobierno, garantizar este pacto, pero traes dos actores que me parecen fundamentales que están diciendo no lo firmé. Uno, los gobernadores que dicen no lo conozco y algunos dicen incluso es anodino o son enunciados, caso Corral. Está también la Coparmex que dice, pues la verdad es que no. Primero dijo que era improvisado, luego dijo que había muchas prisas, pero luego dijo, y lo que conocía antes tampoco nos gustó porque polarizaba y porque además nosotros lo que queremos es un pacto económico que sea o no tenga tintes políticos. ¿Qué significa esto para la propia viabilidad del pacto, Sony? Bueno, nosotros en CIEP desde hace varios años venimos diciéndolo, ¿no? Todo este problema tiene un fondo de finanzas públicas y que es de sostenibilidad fiscal. Y desde hace varios años estamos tratando de concientizar no solamente a los tomadores de decisiones, sino al ciudadano común, en que necesitamos un plan de corto, mediano y largo plazo para poder cambiar la forma en cómo recaudamos los impuestos y en cómo los gastamos. O sea, no se trata tampoco como la medida que anunció el presidente de reducir el 10% a los salarios. Eso es menos de 1,000 millones de pesos, que sí, bueno, todo el mundo quisiera al menos uno, pero no es la manera de solucionar el problema. Entonces, lo que necesitamos es que junto con todos los que involucran el sector público, dícese los gobernadores, que se llevan al menos un tercio del pastel, pues bueno, tengan una corresponsabilidad de las cosas que hacemos. Y bueno, a 100 años de la Constitución, realmente estamos gastando
para cumplir los derechos que plasmaron ahí, o hacernos preguntas como, bueno, y justo todavía queremos esos derechos que se hicieron hace 100 años, pues tal vez no, ahora quizá queramos otras cosas como internet, o que no vienen ahí necesariamente. Entonces, pues bueno, creo que es necesario todo un replanteamiento de la política fiscal, pero que es algo de lo que dice la Coparmex, pero es un plan que se tiene que hacer, lo que podemos en este año, lo que se puede en los siguientes 5 y los que se pueden en los siguientes 20, tal vez. Y que justo esta cosa bueno, es para incrementar infraestructura o defender los proyectos productivos. Ok, hay una diferencia entre los proyectos productivos y los proyectos productivos sociales. Hay que tener mucho cuidado en esa diferencia. Ahora, digamos, en efecto son dos momentos distintos. El actual, los mismos instrumentos económicos que tiene o ya no tiene el gobierno respecto de los pactos de los 80s con De la Madrid y con Salinas, pero de repente sí, decía Sony, nostalgia. Algunas de las escenas que empezamos a ver nos recuerdan justamente algunas de esas películas de el temor del incremento de precios, del desabasto, por ejemplo. Devaluaciones o depreciaciones. Devaluaciones, la devaluación del peso en el último año es superior al 70%, o sea, no es menor, no son caídas menores. Y ahí la cuestión es, ¿sientes que esto, digamos, ha tirado un poco por la borda la tan presumida estabilidad macroeconómica de las últimas 5 administraciones? Bueno, tampoco, ¿no? Creo que... ¿Estamos exagerando? Estamos exagerando en algunas partes. ¿Por qué? Porque México cuenta con algunos instrumentos que no teníamos ni en las crisis de los 70s, 80s, ni en la última incluso del 95. Tenemos un tipo de cambio flexible que esto te permite que no haga catarsis de pronto el tipo de cambio. O sea, ha venido subiendo desde 2014 a 15 pesos y de ahí ha ido escalando con más suavemente, en comparación con lo que sucedió en el 94, que de un día para otro fue una escalada total, ¿no? Entonces, eso es lo que te hace reventar. Ahora, eso no significa que no estemos viendo algunos síntomas preocupantes, específicamente la presión de la que habla Suni, es decir, la situación de las finanzas públicas, es el fondo del asunto. Y traemos una presión por parte de pasivos en el gobierno que está preocupante y el asunto, y nos recuerda mucho esa etapa. El Exacto. costo financiero de la deuda pública presupuestada para 2017 es enorme, es igual al presupuesto educativo. ¿Cuáles las oportunidades y los riesgos del acuerdo económico que presentó el gobierno federal junto con la cúpula empresarial y sindicatos el lunes pasado? Estamos hablando de este tema, tratando de responder a esa pregunta con Sony Villa, que es del Centro de Investigaciones y Estudios Presupuestales, y ahora sí lo dije, mira, completito, casi. Casi. Ven a Campos de México, evalúa, y me quedé contigo. A ver, dentro de las medidas, por supuesto que hay algunas que tampoco controla el gobierno. Sí controla la reducción de 10% en los altos mandos salariales. Pero, por ejemplo, repatriación de capitales, pues no veo cómo. No. Y al mismo tiempo veo algunas otras situaciones que pueden impactar, por ejemplo, la propia inflación y la carestía, como por ejemplo la deuda. La deuda fue calculada en el presupuesto 2017 en 18.60 y hoy el peso está en 22.25. No quiero especular más, me voy a quedar en 22.25, pero eso implica un incremento importante. Bueno, sí, pasan dos cosas con los incrementos en el tipo de cambio. Primero que nada, tu deuda externa en ese momento es mayor. Y por el otro lado, sucede que para tratar de aminorar la depreciación del peso, bueno, es atractivo subir las tasas de interés, ¿no? De esta manera, aquellos capitales que quieran irse y dejarte, pues les dices, oye, te voy a dar un mayor rendimiento, y entonces es una estrategia económica para retener. Entonces, pero el subir la tasa de interés para premiar estos capitales que se quieren ir implica que también pagues más intereses en tu deuda. Entonces, claro, hemos venido en una escalada del costo financiero muy preocupante, y hablo del costo financiero de la deuda federal. Y creo que es momento de mirar a la deuda federal porque es importantísimo que podamos controlar el déficit. Y yo creo que sí nos hacen falta mecanismos en la regulación, que bueno, desde México lo hemos estado insistiendo desde la discusión anterior, que es imperante poner para que podamos controlar ese asunto que sí
puede tener fuertes impactos macroeconómicos. Seguramente ustedes han hecho cálculos, Sonia, pero a ver, pongo por un lado de la balanza la reducción del 10%, más los planes de austeridad que están haciendo los estados, cada quien por su lado, pero del otro lado, bueno, y la posibilidad de repatriación de capitales, pero ahí tengo que poner un signo de interrogación porque nadie sabe cuántos, no hay metas, ni cómo, ni quiénes. Y del otro lado tengo que poner lo que acaba de decir Mariana, el incremento del costo de la deuda por la devaluación, el incremento el impacto de las tasas de interés y también Pemex y CFE, que siguen chupando recursos importantes porque están en una situación casi de quiebra. ¿Cómo están las cifras? ¿Me puedes dar ahí más o menos un panorama? Bueno, es que justo, dado el cambio en el tipo de cambio, puede haber una posibilidad en que este incremento se vaya pues a pagar deuda y pensiones, que son los grandes monstruos que tenemos en las finanzas públicas. Los 200,000 millones aprox del gasolinazo se pueden ir a pagar deuda o el costo financiero, el servicio de la deuda, por este incremento en la tasa de interés, por estos incrementos en la deuda externa debido al tipo de cambio y bueno, puede ser que no sea necesariamente para los sectores productivos porque tenemos estas presiones que hay que pagar y que bueno... Sí, son ineludibles. Esos son ineludibles y además, pues bueno, todos los estados ellos ya tienen su dinero, con permiso, no son parte del pacto que está haciendo el presidente. Y que bueno, eso ya habla de algún déficit ahí en el mismo acuerdo, porque bueno, ellos son grandes responsables del presupuesto público. Entonces, para poder intentar hacer algo más allá, pues tendríamos que incluir de entrada a los gobernadores y los gobernadores tendrían que hacerse responsables de los servicios de educación y de salud, por ejemplo, que reciben una tajada importante para eso. ¿Coincides con ella? ¿Coincides con esos datos? Que digamos, el incremento de los impuestos de gasolina se puede ir ahí y no, incluso no a apoyos fiscales que a lo mejor su ausencia es la que está inhibiendo la participación de los empresarios, por ejemplo, de Coparmex. No, bueno, las obligaciones, los pasivos que trae el gobierno para el próximo año, bueno, el impuesto a las gasolinas, por supuesto, no cubre ninguno. O sea, traemos en costo financiero de todo el saldo de la deuda federal en más de 500,000 millones de pesos, o sea, todo el presupuesto educativo nacional. En 2016, al cierre, vamos a terminar dándole alrededor de 200,000 millones de pesos a Pemex y a CFE, nada más, ¿no? Entonces, bueno, y en pensiones traemos una carga también brutal, ¿no? Entonces, o sea, de hecho, el gobierno ha hecho algunos recortes, no pintan como debieran, y yo creo que ya a estas alturas es para haber tomado el asunto mucho más profundo y en serio, porque si bien, por ejemplo, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación traen recorte, pues todavía traemos una cuenta muy grande de transferencias y subsidios a gobiernos locales, ¿no? Por eso es importante subir a los gobernadores, en eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Gran parte del presupuesto público se va en ramo 33, en ramo 28 y pues en transferencias y subsidios de varios programas. Pues de la propia gasolina, ¿no? De los propios IEPS de la gasolina. Bueno, así es. Una parte se va a los estados. Una parte se va a los estados. Entonces, creo que sí tendríamos que haber hecho ya un mayor recorte y no pinta ese recorte porque traemos un exceso de pago de pasivos. O sea, ahí sí tenemos un cambio brutal con respecto a los últimos años. Entonces, bueno, el esfuerzo del gobierno tiene que ser mucho más grande. En el corto plazo hacer recortes, pero como dice Suni, necesitamos planes de mediano y largo plazo, en donde yo metería control del déficit con mecanismos específicos, subir a gobernadores para una verdadera reforma hacendaria, porque la que se hizo en 2014 me parece una reforma tributaria, o sea, no tocamos la parte del gasto y le llamamos reforma hacendaria. Entonces ahí necesitamos un nuevo pacto fiscal, esa es la realidad, para ver cómo vamos a enfrentar todos los pasivos y obligaciones de más que tiene el gobierno con la población como cuestiones de salud, educación. O sea, digamos que no entrarle ahorita a los gobernadores. ¿Para dónde va el acuerdo económico que presentó el lunes el gobierno federal, empresarios y sindicatos? ¿Se va a modificar, se va a aplicar, se va a revisar? Hay actores que están pidiendo, incluso antes de ponerlo en marcha, que se le dé una orientación y sobre todo que se aterrice en objetivos y en metas claras. Sonia Villa, del Centro de Investigaciones y Estudios Presupuestales. Vamos a la recta final y ¿cómo te imaginas o qué es lo que en el contexto en el que nació este pacto tendría que ocurrir
para comenzar a bajarlo y lograr sumar a los sectores que no están? Bueno, definitivamente hay que entender como sociedad que el presidente no puede solo. O sea, esto no es una culpa del presidente, de que si se va el presidente ya todo se arregla por obra de arte de magia. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque dentro de todo esto, pues no solamente es las secretarías de Estado, sino también están todos los gobernadores, que como lo decíamos en el segmento anterior, pues nadie se ha hecho responsable del costo político que esto implica, No, pero sí están siendo beneficiados. Solamente dijeron, no nos informaron, nos dejaron fuera. Exacto, pero bueno, ellos también son parte de esto y se llevan una gran tajada. Por supuesto, la sociedad civil, todos los ciudadanos que ahora conocen un poquito más de finanzas públicas, pues deberían de estarse preguntando de dónde sale la despensa que les llega cuando les piden el voto por algo, ¿no? Pues a fin de cuentas esos son tus mismos recursos. Y creo que esa es una atribución que como sociedad deberíamos de tener la obligación de conocer. Y este pacto que incluso habla la Coparmex de invitar a toda la sociedad civil a pensar y a discutir las grandes reformas que el país necesita. Y para empezar, pues bueno, vamos a vigilar en qué se gasta la deuda, cómo la controlamos, cómo podemos hacer mejor regulación en eso. ¿Qué vamos a hacer con el pago de pensiones? Porque pues esto no se va a terminar en 5 años, puede pasar el 2030 claro. Y todavía vamos a seguir pagando pensiones que son bastante onerosas. Ya no tenemos petróleo, vamos a ver cómo hacemos funcionar la reforma energética que no ha funcionado. Olvidémonos de Pemex, porque pues ya el petróleo pasó a otra vida. Pero sí tenemos grandes oportunidades, por ejemplo en CFE, encontrar mejores energías, encontrar energías limpias, en donde puedan hacer proyectos productivos que sean altamente rentables y que ahí es donde podamos hacer que la llamada reforma energética que tenía un tinte de fiscal, pues realmente funcione. Entonces, creo que para empezar tenemos que volver a discutir la ley de coordinación fiscal, ver qué pasa con las pensiones y ver cómo hacemos la corresponsabilidad en los estados. ¿Coincides? No es un asunto coyuntural, sino hay que entrarle ya a fondo. Yo creo que estamos ante un cambio de era. Se acabó, digamos, el mito del país petrolero que podía manejarse corporativamente. Yo creo que se han muerto varios mitos. Me parece que ese es el primer mito, el cómo sobrevivimos la despetrolización. Pues esto es parte de cómo sobrevivimos la despetrolización. O sea, este impuesto IEPS viene justo en el momento en que caen los precios del petróleo, ¿no? Claro. Y es una de las estrategias que sigue el gobierno para hacerse recursos que le faltan los petroleros, que había tenido durante muchísimos años y en exceso. Entonces, ese es un mito que cae. El otro mito que me parece que es evidente es la ley de coordinación fiscal, o sea, es decir, el pacto fiscal con los estados. Creo que los Duartes y todos estos gobernadores que han desviado recursos, han quebrado estados, han dejado a la población sin servicios públicos, es una muestra fehaciente y una evidencia de que urge una discusión en ese marco, porque te están diciendo que es posible enriquecerse, desviar recursos con la mano en la cintura, y si tú ves los rubros del ramo 33 y 28, incrementan cada año y siguen incrementando ahorita y ahí no hay recorte. Entonces, necesitamos discutir ese tema. El otro tema que veo importantísimo es la versión 2 de la reforma energética. Estamos ahorita pasando una cantidad de recursos a Pemex y a CFE para que puedan lidiar con sus pasivos, que necesitamos generar planes para esas empresas y qué se va a hacer, porque bueno, me parece que no es sostenible, ¿no? El otro punto que yo pondría es el control del déficit con medidas de responsabilidad hacendaria. Se tiene que tocar la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, en donde tengamos una garantía por ley de un tamaño de déficit sostenible para la realidad de las finanzas públicas. O sea, no se trata solamente, para decirlo claramente, de un control momentáneo del incremento de precios, tampoco se trata solamente de que el presidente prometa que el déficit no sube, capitales golondrinas, sino es necesario, digamos, un replanteamiento a fondo de mitos que han caído, la relación con los estados, las participaciones federales, la ley de coordinación fiscal. Sí, el déficit. Los sindicatos, ¿qué con los sindicatos? Pues bueno, tenemos grandes sindicatos que se dice que tienen grandes poderes, ¿no? El sindicato de Pemex, el sindicato de maestros, que tienen ciertas prestaciones que han logrado. ¿El corporativismo? Pues sí. Bueno, sí, imagínate la inequidad intergeneracional que eso ha provocado. ¿Cuál? ¿Más fuerte? Pues sí, claro. O sea, tienes una generación asegurada con los mecanismos que les protegió el sindicato y tienes
otra generación que les dices, bueno, pues es que esas ya no funcionan y tampoco tienes petróleo y ahora tienes que pagar más impuestos. Y a lo mejor es Una parte del colaboración. replanteamiento de la reforma, o sea, es decir, de la versión 2 de la reforma, es decir, porque es como una empresa productiva, pero que recibe montones de dinero del gobierno federal. Entonces, como que hay una ambivalencia en la vocación de esa empresa, un sindicato enorme, o sea, todo ese tema está pendiente. Bueno, ¿no? y como hoy decía la propia OCDE, 70% de sus adquisiciones de bienes y servicios por adjudicación directa. No es posible. O ¿Eh? sea, no ¿Qué puede tal? seguir así. Y no haría menos el tema que sacó el presidente diciendo el 10% menos de nómina. O sea, no hago menos la emergencia de recortes inmediatos a prestaciones, a servicios generales, a subsidios innecesarios. O sea, ese es un tema que de coyuntura inmediato que hay que Y eso, aprovechar. y que se tiene que hacer hoy. eso sí lo pueden controlar. Eso sí se puede hacer hoy. Nosotros lo que no podemos controlar es el tiempo que se nos terminó. Eso está fuera de nuestro control. Muchas gracias, Mariana Campos de México Evalúa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Sony, como siempre, un placer. Un gusto, tenido José, estar con ustedes. del Centro de Investigaciones y Estudios Presupuestales. Y muchas gracias a las dos y a usted. Que esté muy bien. Buena tarde. Que le vaya muy bien.